Bueno, entonces sí podemos comenzar, ¿cierto? Sí, sí. Perfecto. Entonces, darles la bienvenida a todos los presentes. Es un gusto el interés que están el día de hoy para poder eh, estar en la masterclass de hoy titulada Iniciando una carrera científica, consejos desde la experiencia. Hoy tenemos la oportunidad, ¿no?, de poder escuchar a una invitada muy especial que nos acompañará de manera virtual para poder compartir sus experiencias y consejos, ¿no? Y bueno, eh, el día de hoy nos está acompañando Dalice Heredandino. Ella es bioquímica farmacéutica, graduada en la Universidad de Cuenca, en Ecuador. Fue ayudante de cátedra y de investigación en su universidad, así como también ha participado en proyectos de investigación relacionados a venenos de serpientes, salud y nutrición. En el 2023 también fue parte del comité organizador del Congreso Latinoamericano de Nutrición y actualmente también pues, es investigadora y divulgadora científica en el Instituto de Genética de Barbara McClinton y como pasante también de la revista de divulgación científica Microbios Ecuador y miembro fundador de Ecoletras, proyecto asociado a Ecoversities Alliance. También nuestra invitada del día de hoy ha publicado artículos de divulgación científica en la revista peruana de divulgación científica en genética y biología molecular y artículos de difusión en revistas indexadas. Además, nos comenta que dentro de sus intereses de investigación se encuentran las plantas medicinales, la proteómica, ciencia y género, y también es escritora y ha publicado otras 3 obras en antologías del grupo editorial Letras Negras y en la revista Santa Rabia Poetry. Muchas gracias por tu presencia, Dolice, y por lo que nos vas a contar el día de hoy. Te doy el pase adelante. Muchas gracias, Gabriela. Buenas tardes con todos. Yo soy bioquímica farmacéutica, como ya les mencionó Gabriela. El día de hoy les quisiera indicar pequeños consejos desde mi experiencia para iniciar una carrera científica. Desde mi experiencia, la carrera científica no inicia cuando recibimos el título, sino inicia cuando estamos en la universidad. Entonces, empecemos. En primer lugar, ¿qué es la ciencia? La ciencia es un proceso sistemático de investigación que busca comprender, explicar y predecir fenómenos naturales y sociales a través de la observación, la experimentación, el análisis crítico y la formulación de teorías. En esencia, es un enfoque organizado para generar conocimientos basados en evidencia. Es una disciplina demasiado amplia y con muchos subcampos, así que hay un subcampo específico para cada persona. Y para mí en particular, considero a la ciencia como magia. ¿Qué es un científico? Creo que es la pregunta que muchos nos hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Y un científico yo lo resumo en 3 cosas. Un explorador de conocimiento, un buscador de soluciones y una persona hábil con el método científico. En sí es una persona que examina el mundo que lo rodea, intenta descubrir cómo funciona. Es alguien que con curiosidad y ganas de entender cómo funciona el mundo se dedica a investigar, a buscar soluciones a problemas reales. Generalmente usa el método científico, hace preguntas, experimenta y analiza los resultados para encontrar respuestas basadas en hechos. Pero ser científico no solo es estar en un laboratorio, también implica lo que es creatividad, perseverancia y la capacidad de colaborar con otros. Por eso yo considero también que es un colaborador dispuesto a todo. Pues un científico tiene que estar dispuesto a hacer muchas cosas por su investigación y a tener muchos papeles dentro de un proyecto. He considerado que en América Latina los científicos no solo buscan el conocimiento, sino también mejorar la calidad de vida de las personas enfrentando los desafíos como la falta de recursos y el acceso limitado a la tecnología. Es por esto que los científicos son tan importantes, en especial en nuestra región. Y ahora con los primeros pasos a la ciencia. Yo creo que antes de dar los primeros pasos, debemos preguntarnos por qué queremos ser científicos o por qué decidimos ser científicos. A lo largo de mi carrera y de mi vida universitaria me encontré que hay diversas respuestas con las que cada persona resuena.
van desde que de niños soñábamos con serlo. Hemos visto figuras en la tele o en el cine y quisiéramos ser como ellos. Incluso hay ocasiones que es por un deseo familiar de alguna persona. Y en sí, cada persona que es un científico o que va a ser un científico tendrá su propia razón de serlo. Pero esta motivación será clave para poder emprender este camino, que no es fácil. Creo que alguien debería ser científico porque te permite entender y cambiar. Cambias el mundo. Este cambio no es sencillo y tampoco rápido y tampoco las retribuciones son enormes e inmediatas y se ven a simple vista. Es un cambio progresivo, pero el hecho de hacer investigación, de ser un científico, es algo muy gratificante para las personas que estamos involucradas en este mundo. Es una gran carrera si es que te gusta la curiosidad, hacer preguntas, resolver problemas. La ciencia te da todas las herramientas para que puedas realizarlas. Te enseña a pensar de forma crítica, a ser creativo, a trabajar en equipo y te abre muchas puertas, no solo para aprender y descubrir, sino también para trabajar en proyectos que tienen impacto en la sociedad. Pues un científico no solo es publicar artículos o hacer ciencia que quede ahí, es buscar que la ciencia llegue a las personas y tenga un impacto en la sociedad y en el mundo que nos rodea. Es una de las formas en las que podemos hacer una diferencia y en la que podemos saciar los problemas urgentes que necesitan soluciones innovadoras. Se pueden entablar y solucionar problemas que afectan directamente a las personas y colaborar con el cambio y contribuir en el progreso de una región. He colocado aquí a dos ganadores del premio Nobel. El uno es Bruce Beltler, que es un inmunólogo y genetista estadounidense, que en el 2011 recibió el Premio Nobel de Medicina y Fisiología por sus descubrimientos relacionados a la inmunidad innata, y a Paul Nurst, que es un bioquímico que ganó el Premio Nobel en 2001 por su descubrimiento relacionado a las ciclinas. Y creo que es importante en este campo que no solo nos dejemos llevar por la ilusión, sino tomar en cuenta lo que las personas que saben más que nosotros tienen que decir. Y para mí es muy interesante lo que dicen ellos. Por ejemplo, Bruce nos dice que aconseja a las personas a no angustiarse por su carrera y simplemente tomar las bifurcaciones del camino a medida que las encuentran. Y por otro lado, Paul, no se puede planificar una carrera y sugiere que los científicos jóvenes deberían simplemente buscar las oportunidades que les interesen. Una carrera en ciencia no es lineal y tampoco podemos planearla y esperar que todo se cumpla a cabalidad, pues siempre va a haber cambios y es como un proceso de experimentación y prueba de error, donde que realizaremos algo, a veces no salga, volveremos a empezar y es un camino largo, no es lineal como les menciono y simplemente hay que tomar las oportunidades que se nos van presentando en el camino. Cuando empezamos a ser científicos, yo lo considero que también es desde niños cuando nos preguntamos cosas, pero cuando estamos en la universidad hay muchas veces que las materias no nos gustan. En mi caso en particular, en mi universidad, cuando estudié, habían tres materias que considerábamos que no eran necesarias, que eran aburridas y que eran las materias que más costaban ingresar a clases debido a su dificultad. Estas eran herramientas de la investigación, metodología de la investigación y estadística. Estas tres materias se podrían considerar materias aburridas, que están incluidas en el pensum únicamente para rellenar las horas extras. Sin embargo, son la base que van a necesitar para emprender en este camino. Obviamente después van a necesitar lo que son cursos adicionales y un aprendizaje continuo, pero a través de estas
podemos tener lo que es un acercamiento primario a lo que es la investigación. Entonces, tenemos herramientas de la investigación, nos dará una base sólida sobre cómo investigar. Esta es aplicable a cualquier disciplina científica. Nos da conocimientos técnicos, nos enseña a pensar y a trabajar como un científico. Permite el desarrollo del pensamiento crítico, analizar, evaluar información, manejos de metodologías y técnicas. Aquí aprendes lo que es la gestión de datos, recopilar, organizar y analizar datos de manera más eficiente. En mi caso, una de las cosas más importantes que aprendí en esta materia fue a usar las bases para búsqueda de artículos científicos y a integrar operadores booleanos para la búsqueda. Pues a partir de que aprendas a buscar información científica y a discernir la información relevante de la que no es, empieza todo. Luego tenemos la metodología de la investigación, cuya base son las herramientas que hemos aprendido. Y en esta te proporciona las bases necesarias para llevar a cabo investigaciones rigurosas, estructuradas y confiables. En este caso tenemos que la metodología de la investigación es algo tediosa y la considero que a muchas personas no les gusta porque entra en sí un poco de lo que es la historia y mucha materia. No es muy práctica si no la saben manejar bien, pero todos los conocimientos que se aprenden en metodología de la investigación pueden ser aplicados después a la parte experimental. En esta asignatura yo lo que aprendí es el proceso de investigación, a organizar investigaciones de manera lógica y coherente, a formular preguntas, diseñar experimentos y estudios y cómo seguir un proceso sistemático. Comprender de una forma profunda lo que es el método científico te ayuda al posteriormente elaborar los proyectos de investigación. Te ayuda a diseñar experimentos, a manejar adecuadamente los datos y los resultados, a cómo recolectar, interpretar análisis, interpretar datos. Y también una parte muy importante y relevante que es la ética en la investigación y los principios éticos. Porque no por el hecho que queramos ser científicos podemos hacer cualquier cosa. La ética es algo que siempre debe regir a una carrera científica. Es uno de sus pilares. Y otro de los pilares sumamente importante, que creo que son las matemáticas que más nos cuestan, porque tenemos que pasar de los números a interpretarlo en palabras y ponerlos en números que sean fáciles de entender para publicar algo después, es la estadística. Es la herramienta más indispensable para cualquier científico. Apoya en la toma de decisiones, la interpretación de datos y la validación de resultados. Sin estadística, los resultados no serían válidos. Sin una comprensión sólida de la estadística, es difícil realizar investigación fiable o comunicar resultados de manera efectiva. Pues con esta entendemos, analizamos, interpretamos y damos un sentido a los datos que se generan en la investigación. Permite diseñar el experimento, pues con esta podemos hacer cálculos básicos como lo son el tamaño de muestras, seleccionar variables y minimizar los errores, lo que asegura que los resultados de un estudio sean precisos. Y mediante esta podemos comparar nuestros resultados con otros resultados y ver si tal vez la experimentación que estamos realizando puede ser repetible. Nos permite comunicar los resultados de forma sólida y dando datos específicos. Mediante la estadística, nos permite crear este tipo de tablas, que es lo que todos hemos visto en un artículo científico. Sin estadística, los datos no podrían resumirse y ser explicados de una forma clara. Y como supongo muchos se habrán dado cuenta, una gran cantidad de artículos experimentales que podemos leer contiene tablas donde que los datos esenciales serán el promedio, la media, la mediana y la desviación estándar. Entonces, a pesar de que estas materias generalmente
no nos interesan, son una base que nos da la universidad para una carrera científica. Y ahora sí, los consejos que yo les daría y que han funcionado para mí y que creo que son los que muchos de mis amigos conocidos hemos aplicado es, en primer lugar, un mentor. A pesar de que lo llamemos mentor, no es necesario que se le dé este título, ni que sea un título formal, pues es una persona, profesor, investigador que nos va a ayudar en este camino y elimina nuestras dudas. Para mí, mi mentor fue esta persona que ven aquí, Saulo. Saulo da Silva es un profesor que llegó a la Universidad de Iquian, donde yo asistí a una de sus charlas, y él habló sobre la biodiversidad vegetal y animal para producir nuevos fármacos. Él trabajaba con lo que eran venenos de serpientes. De ahí es donde viene mi interés de investigación de venenos. Buscar un mentor es posible y para mí es fácil como hablar con estas personas. Sé que a muchos nos cuesta, pero estas personas que nos parecen interesantes tienen mucho que decir y mucho que puedan compartir con nosotras. Para mí, mi mentor me abrió el camino y cuando llegué a la universidad, como les digo, yo al menos no tenía ni idea de lo que era ser un científico. Para mí, mi carrera iba a ser graduarme y ejercer mi carrera. Sin embargo, fue en esta charla que se presentó mi mentor y yo entendí este mundo. O sea, entendí que un científico puede hacer investigación, que también puede tener emprendimientos y que no es necesariamente ejercer nuestra carrera como tal. En este punto, pregunté todo lo que podía una vez finalizada la charla. Eh, Como era una persona tan abierta y que podías hablar directamente con él, él me contó sobre su experiencia, sobre los artículos que estaba escribiendo, hice preguntas sobre la charla que tuvo y él me explicó todo, absolutamente todo de una forma clara, concisa, y para mí fue como que se abrió mi mente completamente. Por esto yo recomiendo un mentor. Generalmente nuestros profesores que se encuentran en nuestras universidades tienen proyectos de investigación. O cuando vamos a un congreso, las personas hablan sobre sus proyectos de investigación. Y en este punto podemos darnos cuenta que algunos de sus intereses de investigación se alinean con los nuestros o nos llaman la atención. Entonces, si sus intereses se alinean con los nuestros, podemos entablar una conversación con esa persona y así nos quitamos de dudas, porque será nuestro primer contacto con este mundo científico. Cuando se empieza es muy difícil y qué mejor que tener una persona que pueda resolver todas nuestras dudas de manera directa. También aprendemos a través de nuestros mentores su experiencia. Como les dije, nos abre el camino y mediante una conversación sencilla y rápida aprendemos mucho más de lo que podríamos aprender leyendo un artículo. En un artículo tendrás la información condensada y toda la información relevante de un tema, pero al hablar con los investigadores y con todas estas personas, aprendes todo lo que está detrás, todo el esfuerzo que lleva a cabo, cómo se desarrolló el proyecto y cómo se fueron generando esas líneas de investigación. Muchas ocasiones estas personas no quieren hablar o no nos toman en cuenta, pero considero que siempre hay un mentor para un estudiante o para una persona que quiera hacer ciencia. Simplemente es cuestión de ir buscando. Y si una persona nos dice no, es ir a la siguiente. Y si esa también nos dice no, pues a la siguiente. Es importante entablar estas conversaciones porque muchas veces tienen proyectos de investigación que no son muy conocidos.
y cuando hablamos con ellos nos pueden indicar estos proyectos y cómo se están dando a conocer y qué están haciendo. Los acercamientos a la ciencia. Mi primer acercamiento a la ciencia fue a través de mi mentor. Y una vez que hablé con él, supo indicarme los proyectos que tenía y así fue como conseguí entrar a mi primer proyecto de investigación, que se trataba del aislamiento de fosfolipasas A2 de Botrops, una nueva especie de serpiente ecuatoriana. En este punto yo estaba en segundo semestre y logré entrar al proyecto únicamente porque hablé con esa persona y tuve la capacidad de decirle que quería. Estos proyectos no siempre están visibles a todo el mundo. Existen proyectos de investigación que sí en las universidades contratan ayudantes de investigación y puedes postular, pero no siempre existen los fondos necesarios. Y un proyecto de investigación casi siempre necesita personas que hagan tareas extras. Incluso si son alumnos de los primeros semestres o a veces te dicen, no, necesitas cursar tantas materias o estas asignaturas y podemos incluirte. Pero todos estos proyectos no están a la vista de todos, por lo que se necesita preguntar, buscar. Para mí una forma fácil de hacerlo y para no ir a preguntar así como que, oiga, ¿usted qué hace? Es generalmente cuando inicia un ciclo, nuestros profesores nos dan una introducción de ellos, una presentación. En ese momento suelen decir sus temas de investigación y sus intereses de investigación, tal como yo lo hice en este momento, como cuando me presentó Gabriela. Entonces, al escuchar eso, ya puedes decir, ya, este es un tema de investigación que me interesa y esta persona está haciendo esto. O puede tener conocimiento de otras personas que hagan este proyecto o que desarrollan estos temas. Entonces ahí es más fácil entablar conversaciones y poder pedir pasantías que obviamente no van a ser remuneradas, pero lo que aprenden es mucho mejor que una remuneración, porque generan conocimientos que les va a servir para toda su carrera. Otra forma de acercarse a la ciencia es ser ayudante de cátedra. Obviamente para ser ayudante de cátedra se necesita tener buenas calificaciones y estas ayudantías de cátedra generalmente sí se dan mediante concursos internos en las universidades. Pero al ser ayudante de cátedra, lo que les considero es no se centran únicamente en dar las clases como tal. Los profesores que piden ayudantes de cátedra, la mayoría puede tener proyectos de investigación o líneas de investigación. Entonces es una forma de involucrarse directamente con estas personas. Pues ya tienen su confianza, están trabajando directamente con ellos, entonces puede que si les piden, les incluyan de alguna forma en sus proyectos. Y otra forma son los proyectos adicionales. Los proyectos adicionales no necesariamente son los que están relacionados a nuestra carrera. A veces es muy difícil encontrar oportunidades para participar en investigación relacionada a nuestra carrera, pero se pueden participar en otros tipos de proyectos. Yo he participado en proyectos adicionales como sistemas mediáticos en Ecuador y en un proyecto de investigación del Foro Social de Internet. No tiene relación con mi carrera. Sin embargo, el participar en esta clase de proyectos te da habilidades que puedes usar para tu carrera posteriormente. Al yo estar en estos proyectos, aprendí lo que es la revisión de bases de datos, recopilación de información a partir de planes de trabajo, análisis de datos, manejo de bases y analizar entrevistas. Y todas estas cosas son importantes para mi carrera, para una carrera en ciencia. A pesar de que todo lo que elaboré no estaba relacionado directamente con los temas que a mí me gustaban,
todas estas habilidades aprendidas posteriormente. Pero una cosa sí, tampoco se trata de llenarse de actividades solo porque sí. Es verdad que podemos hacer diversas actividades y que podemos involucrarnos en muchas cosas, pero todo tiene que ser con un propósito. Si hay proyectos adicionales y si nos interesan, pues ya nos inscribimos. Si estos eh, pueden generar en mí habilidades que puedo usar después también, pero si no nos gusta, no nos llama la atención y tampoco va a haber una retribución en habilidades que puedo usar después, no tiene sentido el participar en este tipo de cosas únicamente por un certificado. Y generalmente cuando participamos en estos proyectos, tenemos la idea de que va a ser así, de que vamos a ser científicos en un laboratorio, viendo en el microscopio, procesando muestras y que todo va a ser como lo hemos soñado, pero no, las actividades extra y todo lo que se requiere en una investigación es grande y es una cantidad de cosas enormes. Entonces, generalmente empiezas con cosas pequeñas, como fue mi caso. En mi primer proyecto de investigación, empecé cuidando animales del bioterio, porque estos animales después serían usados para la investigación con venenos. Muchas ocasiones no usamos nuestras habilidades científicas como tal, sino terminamos haciendo actividades como esta de aquí. La carrera científica no siempre es pasar en un laboratorio, sino también tener trabajo de campo, recopilar muestras. Obviamente todo depende de la línea de investigación que vayan a seguir y qué clase de científicos vayan a ser. Pero lo que quiero que se den cuenta es que de un inicio no siempre vamos a tener lo que queremos y no siempre vamos a poder estar involucrados en las líneas de investigación que queremos. Entonces podemos seguir aprendiendo habilidades mientras vamos desarrollando otras cosas, hasta que podamos llegar a un proyecto, a un tema de investigación o a un mentor que nos guía al camino que queremos, o hasta que nosotros decidamos completamente, esta es mi línea de investigación. Y lo que generalmente más hacemos en investigación es leer. Leer, leer y leer muchos artículos. Cuando trabajas en proyectos de investigación, lo que generalmente suelen enviarte a hacer es una revisión de literatura. Entonces, tú tienes que revisar los artículos, buscar fuentes de información. Y aunque no parezca importante y relevante, es sumamente importante, porque somos los primeros filtros de información que estamos dando a este proyecto. Pues generalmente, como los investigadores, directores de los proyectos de investigación no tienen tanto tiempo, van a leer únicamente lo que tú les das resumido, como que los artículos que tú consideraste relevantes. Entonces, a pesar de que seamos pequeños y estemos haciendo este tipo de cosas, cada pieza de un proyecto de investigación es importante y en cada una se aprenden diversas actividades. Por ejemplo, yo empecé con la parte experimental de los ratones en el proyecto de serpientes, pero después de esto tuve que hacer la definición de las condiciones adecuadas para la implementación del bioterio en la universidad, investigaciones sobre la ética para el manejo de los animales de experimentación, definir las variables que podíamos recopilar, eh, alimentarles, buscar un peso adecuado. Es básicamente manejar todo esto de lo que empecé únicamente ayudando en el cuidado de estos animalitos. Y también des en cuenta que cada uno de los conocimientos que van aprendiendo es lo que les lleva después a sus siguientes líneas de investigación. En mi caso, yo empecé con ratones en este proyecto de investigación y esto me motivó a buscar
otros animales de experimentación y por esa razón llegué al uso de peces cebra para pruebas de toxicidad. Entonces, en cada experiencia va llegando la semilla para las investigaciones futuras y por eso cada experiencia cuenta. Ahora, publicar y divulgar. Para los que están involucrados ya en el mundo de la ciencia, sabemos que una forma de que un científico sea relevante es publicar artículos. Y escribir artículos científicos es importante para compartir nuestros descubrimientos con otros investigadores, pues podemos llegar a todo el mundo. De esta forma, otros científicos aprenden de nuestros hallazgos, replican sus experimentos y se avanza en el conocimiento. Pues la ciencia es un esfuerzo colectivo. Y aunque no conozcamos a las personas que publican todos los artículos que leemos, sus conocimientos se traspasan a nosotros y nosotros crearemos otros, por lo cual es el esfuerzo colectivo del mundo. Los artículos ayudan a que la ciencia crezca y se construya de manera colaborativa. Suma esfuerzos para resolver un problema importante. Y además, escribir artículos es un reconocimiento como científico. Lo que generalmente todo científico quiere es publicar en revistas indexadas como estas. El publicar en las revistas indexadas es importante porque garantiza que la investigación sea revisada y validada por expertos en el campo que estamos publicando. Estas revistas tienen una revisión por pares, lo que significa que otros científicos revisan nuestros trabajos y esto le da a los resultados de nuestras investigaciones credibilidad, calidad confiable. Sin embargo, yo considero que la difusión siempre tiene que ir de la mano de la divulgación científica. Pues como les digo, la ciencia es un esfuerzo colectivo. Y a mí me gusta mucho esta frase. La ciencia es un esfuerzo colectivo donde hay muchos actores, donde se entremezclan conocimientos y donde hay un ingrediente fundamental, que es que la ciencia tiene que ser contada. La ciencia debe ser presentada en la sociedad. La ciencia necesita interlocutores, no transmisores, sino también receptores de un mensaje. Y por esto hacemos lo que es la divulgación científica, la cual es crucial en una carrera científica. Permite que el conocimiento y los avances sean accesibles para todos. A menudo la ciencia puede parecer complicada y alejada de la vida cotidiana, pero a través de la divulgación, los científicos pueden conectar sus investigaciones con la realidad de las personas. Y esto no solo ayuda a educar a un público, sino que también fomenta el interés más amplio en la ciencia, lo que inspira a futuras generaciones a seguir carreras en este campo. Para mí esto es una de las cosas más importantes, inspirar a futuras generaciones a seguir carreras en nuestro campo. Por otro lado, también nos sirve mucho para nuestro currículo, pues la publicación de artículos de divulgación beneficia al currículum de un científico, ya que tenemos experiencia en escritura y comunicación, las cuales son habilidades valiosas para una carrera científica. Muestra al investigador que no solo domina las áreas de investigación de sus trabajos, sino también que puede transmitir ideas y descubrimientos de una forma más efectiva. Y esto es sumamente importante en los campos de investigación donde necesitamos la colaboración y la comunicación con otras personas. Entonces, para publicar puede ser más complicado, publicar difusión científica, porque generalmente lo hacemos ya cuando estamos en semestres avanzados y pertenecemos ya a un grupo de investigación. Pero la difusión, no digo que es más fácil, pero puede ser más accesible si nos capacitamos bien para realizarla. Como por ejemplo, aquí en el Instituto de Genética, tenemos una revista peruana de divulgación científica en genética y biología molecular.
la cual sale 2 veces al año y se publican artículos de divulgación científica. Para mí estos artículos de divulgación científica son más fáciles para dar nuestro primer paso, porque no necesitamos de una fase experimental ni de equipos. La podemos realizar a partir de una revisión bibliográfica consciente. Igual esta revista, los artículos que mandamos obviamente son revisados y nos da un poco más de credibilidad a nuestro currículum. Eh, yo publiqué un artículo de divulgación científica sola y para mí fue mucho más fácil que incluso hacer las revisiones de mis artículos de difusión que he publicado con más personas. Y se siente un poco más bonito porque es fácil llegar a todas las personas a través de un artículo de difusión. Una carrera científica es una educación continua y siempre es una carrera. Hay que tomar en cuenta que es fundamental para los científicos entender la importancia de que la información es continua y cambia siempre. La ciencia está en una constante evolución y es necesario mantenerse al día con todos nuestros avances y descubrimientos, pues esta es una clave para el desarrollo profesional. Podemos buscar cursos, talleres, el aprendizaje autónomo es esencial. Se puede asistir a congresos, a cumbres. Y una vez que asistamos a esto, no olviden de hablar con las personas que están ahí, comunicarse, buscar un mentor si es que les nace. Los laboratorios virtuales. No podemos tener siempre las habilidades experimentales que necesitamos, pues no se tienen muchas veces los equipos a la mano. Pero a través de los laboratorios virtuales podemos tener un primer acercamiento a técnicas de experimentación y nos permite tener las bases. Las pasantías. Las pasantías son sumamente importantes. En las pasantías adquirimos muchas habilidades y muchas pasantías obviamente no serán remuneradas, pero podemos tener acceso a cursos y a generar nuevas formas de escritura y adquirir habilidades de nuestros mentores de la pasantía. De esta forma, hay cómo explorar oportunidades de aprendizaje disponibles. Existen también cursos gratuitos y recursos disponibles para la formación continua. Consideren que hay numerosos cursos en línea, videos y artículos científicos. Todos estos complementan tu aprendizaje. Y existen muchas instituciones y organizaciones científicas que también te ofrecen el acceso gratuito a conferencias y talleres. Entonces, el aprovechar estas oportunidades es crucial. Pero como les digo, tampoco es llenarse de cosas sin sentido, porque tampoco podemos estar en un millón de cosas si no van a darnos habilidades que necesitemos o que nosotros queramos realmente aprender. Como pasantías, yo he realizado pasantías en el IGBM y así es como me pude unir aquí. Hice una pasantía de divulgación, de comunicación pública de la ciencia y de esta forma también he hecho pasantías en otras revistas de divulgación científica. Generalmente en las carreras científicas existen las prácticas preprofesionales. En estas prácticas preprofesionales también es importante dejar una buena impresión de nosotros. Y aquí también tenemos nuestro primer acercamiento a lo que es el mundo laboral. Y aquí se aprenden muchas habilidades, porque no es lo mismo estar en un ambiente controlado como lo es la universidad a lo que es la vida diaria. Yo considero que en estas prácticas preprofesionales, aparte del certificado que generalmente piden las universidades para acreditarles
su pensum de estudios, pidan un certificado extra a su jefe directo de las prácticas que han hecho. Pídanle que coloquen las actividades que realizaron y ustedes cómo él los ve. Porque estas personas que están cerca a nosotros y con quienes trabajamos directamente son las que tienen una visión más clara de nosotros. Y todos estos certificados cuentan. Y no es lo mismo un certificado que puede darnos una empresa, que generalmente son los certificados que ya existe un modelo, solo ponen el nombre y se cambia, a un certificado personal que nos daría una persona con la que trabajamos directamente. Y aquí vamos, todos los certificados cuentan. Tener los certificados de las actividades realizadas en ciencia, especialmente de las que son voluntarias, son muy importantes por varias razones. Estos certificados sirven como una evidencia tangible de lo que es la experiencia y las habilidades que hemos adquirido. La ciencia es un campo competitivo y ser un científico es un avance diario. Entonces nos sirve tener un historial documentado de participación en proyectos, talleres o conferencias, ya que todas estas pueden hacer que te destaques. Además, los certificados demuestran el compromiso y la dedicación que tienes a tu carrera y a tu crecimiento profesional. Participar en actividades voluntarias genera el interés genuino en el campo. Y también se puede ver la disposición que tú tienes de contribuir en la comunidad científica. Yo generalmente llamo esto a hacer las cosas por amor a la ciencia. Pero este amor a la ciencia no simplemente es porque amo la ciencia, sino que intrínsecamente cuando haces este tipo de cosas, aprendes y tú generas nuevas habilidades para esta carrera científica. Uno de los consejos que a mí me han funcionado mucho es hacer una carpeta con los certificados. Una carpeta donde que esté cada curso que han hecho y dentro se encuentre el certificado. Y también considero que es importante tener al menos un pequeño Word donde que ustedes destaquen las cosas más importantes que aprendieron en esos cursos. Porque en un CV no vale únicamente poner hice tal curso, sino también detallar las actividades y los aprendizajes logrados, porque estos son los que nos permitirán acceder a un trabajo porque demostramos lo que hemos aprendido. Generalmente los cursos tienen materiales libres que podemos descargar. Entonces en estas carpetas se pueden colocar estos textos, estos materiales libres, junto con un pequeño resumen de lo que aprendimos para que sea más fácil. Porque en el momento que se acabe el curso, sí, tenemos todos los conocimientos en nuestra cabeza, pero después de esto ya no nos acordamos. Entonces, al momento de tener un pequeño resumen, es fácil ir al resumen, ver los temas y después buscar el material que teníamos, que puede ser un PDF o un video. Pidan certificados por todo. Todas las actividades que hagan, pidan un certificado que valide lo que hicieron. No sean como yo. Yo aprendí a la mala. En mi caso, cuando inicié, empecé escribiendo divulgación científica para una revista en línea que se llamaba IM Ciencia, en la cual yo publiqué 3 artículos de divulgación científica. Lamentablemente, años después, la revista se descontinuó, el dominio de la página se perdió. Entonces, yo no tenía respaldo de que había hecho eso, porque yo nunca perdí un certificado ni a la revista, ni a mi editor, ni a la persona que me involucró en este proyecto. Entonces, hoy en día, esta actividad que realicé no puedo demostrarla. Puedo decirlo, pero no hay un papel tangible que demuestre que hice esto. Y lamentablemente, lo tangible es lo que vale en este mundo.
El networking es el proceso de establecer y cultivar relaciones profesionales con otras personas en tu campo. En el contexto de una carrera científica, es fundamental porque nos permite contactarnos con colegas, mentores, investigadores y profesionales. Estas conexiones pueden proporcionar valiosos recursos, apoyo, oportunidades de desarrollo personal. También nos facilita la colaboración con proyectos de investigación de otros lados, pues las pasantías no simplemente pueden ser presenciales, sino también pasantías en línea. Aparte del networking, considero que es importante para estar en este mundo científico y una forma de mostrar nuestros resultados, usar ResearchGate y LinkedIn. Ambas son plataformas cruciales para la vida científica. El ResearchGate es una red social específica para investigadores. Deme un ratito que se me está apagando la compu. Chicos, ahí por el chat he compartido el link de los laboratorios virtuales que menciona Odalis. Son laboratorios virtuales que son parte de los recursos del IGBM. Ahí pueden encontrar no solamente eso, sino también, seguro ya les va a ir comentando sobre algunos artículos, por ejemplo, el camino del bioinformático, el camino para aprender en biotecnología, etcétera. Les recomiendo que vayan viendo nuestra página web. Y como ella misma mencionó, aprovechando que está conectando su máquina, es muy importante todas las pasantías, todo lo que ustedes van haciendo y siempre pidiendo certificado. Tengan bastante cuidado de las personas con las cuales ustedes van a trabajar. A mí, por ejemplo, me hicieron trabajar 6 meses y nunca me dieron certificado, no me quisieron dar. Entonces tengan también bastante cuidado. Dice que cuando el río suena es porque piedras trae. Pregunten por esas personas, por ese jefe de laboratorio, para que no les suceda como en mi caso. Y siempre es importante, como por ejemplo, yo ahí menciono por el chat el caso de uno de nuestros divulgadores que postuló una beca en Brasil. Él hizo una analogía en una de las charlas que realizó entre lo que es el ensamblado de genomas y la preparación de humitas. Cuando él hizo su carta de presentación, hay tips para hacer cartas de presentación. Nosotros, por ejemplo, damos ese tipo de servicios, pero en el caso de él, al ser divulgador, obviamente fue gratuito, divulgador del IGBM. Entonces, le hicimos un montón de recomendaciones y le dijimos, incluye esto. No, pero ¿por qué? Inclúyelo. Bueno, y pidió, por ejemplo, una carta de recomendación. En este caso, yo le di la carta de recomendación. Eso también es importante, que ustedes den siempre lo mejor de sí para que luego puedan postular, puedan pedirle, puedan solicitar a su jefe inmediato una carta de recomendación. Sobre todo, conociendo el perfil de la persona que va a dar esa carta de recomendación. Por ejemplo, en la carta de recomendación también se mencionó sobre esta charla que dio este divulgador, ¿no? Viéndola como que vean la persona proactiva que es, lo curioso, ingenioso que es, ¿no? Y cuando lo llamaron a la entrevista, le dijeron que lo que más le había llamado la atención de su postulación era justamente ese video de esa charla, a pesar de que estaba en otro idioma. Imagínense el potencial que ustedes pueden tener a cómo es que estructuran su forma de postular y las cosas extra que van haciendo, como por ejemplo hacer pasantías de divulgación. Ujú. Así que ya saben, y ustedes pueden iniciar también sus propias iniciativas de divulgación. Por acá preguntan, las pasantías del IGBM, si, pueden, en algunos casos pueden ser presenciales, otros virtuales, mayormente para divulgación científica son virtuales. Pero hay siempre convocatorias y estas convocatorias se publican o en la página web. Ustedes van a encontrar que en la página web hay una sección de convocatorias, tenemos una abierta, por ejemplo, para marketing, eh, o también si es que son de divulgación, las publicamos por las redes sociales.
Y como dice Luis, claro, el certificado es parte de la paga de un investigador. Ahora imagínate, por ejemplo, trabajar 6 meses y que no te den ni siquiera un certificado. Por eso, como les menciono, ¿no? Cuando el río suena es porque piedras trae. Hagan caso, pregunten por ese investigador principal. Así como ellos pidan referencias de ustedes también pidan referencia de ellos para que vean cómo es su trato, si es que cumplen o no cumplen, etcétera. Listo. Ahí está. Continúa. Sí, Por otro lado, LinkedIn también es una herramienta esencial para el desarrollo profesional y el networking. Te permite crear un perfil profesional que destaque tus logros, habilidades y experiencias. Y es por esto que les he colocado aquí el perfil de la Doc Michelle, que para mí es uno de los perfiles completos que he encontrado en LinkedIn, donde que ella siempre está compartiendo lo que hace en el instituto, las noticias del Instituto de Genética. Entonces es una forma de hacer el networking y de conseguir lazos con otras personas y de llegar a otros. Esta plataforma, como les dije, también es útil para compartir tus publicaciones y los proyectos. Esto aumenta la visibilidad y te ayuda a construir una reputación profesional. Y como les dije, la ciencia no es un camino lineal y no es una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia. Ser científico es difícil, ya que saben que de por sí seguir una carrera científica en la universidad es complicado. Muchas veces tenemos días sin dormir, demasiadas cosas que realizar, poco tiempo, por lo cual es necesario aprender a manejar los malos resultados. El fracaso es normal y es un aprendizaje. Cada no nos acerca más a un... Hay que analizar lo que pasó y en lugar de frustrarnos, ver qué hicimos mal y qué podemos mejorar para una próxima. No hay que tomar las cosas personales, en especial cuando les digo que pregunten a personas. Las cosas no son personales, porque como les dije, van a recibir muchos no, pero cada no nos acerca un sí. Hay que aprender a pedir ayuda. La ayuda es muy necesaria, no se puede hacer las cosas solo. Como les dije muchas veces, la ciencia es un aprendizaje colaborativo, entonces podemos pedir ayuda siempre. Y hay que valorar los pequeños logros. Cada paso es importante, incluso si parece pequeño, y siempre hay que seguir intentando, ir disfrutando del proceso, aprender y descubrir, pues los errores nos hacen mejores científicos. Y uno de mis consejos más importantes es no descuidar la salud mental. Cuidar de la salud mental en una carrera científica es crucial debido a las demandas y presiones que acompañan este campo. La investigación puede ser estresante, a veces los plazos que tenemos son cortos, existen expectativas altas y se puede generar lo que es una sensación de aislamiento. Ignorar nuestra salud mental nos lleva al agotamiento, a la ansiedad y a la falta de motivación, lo que puede afectar nuestro rendimiento académico, profesional y dañarnos nuestro bienestar general. Al mantener nuestra salud mental estable, podemos ser más productivos, creativos y resilientes en nuestro trabajo. No es simplemente hacer ciencia porque queremos hacer ciencia. Siempre tenemos que estar nosotros en primer lugar. Y no todo es ciencia, aunque la amemos. Amamos la ciencia, pero también es necesario tener otras actividades. Un científico no puede ser una persona que esté 100% dedicado a la ciencia porque afectará su salud mental, afectará su progreso y afectará sus
resultados. Esencial para mantener un equilibrio saludable en la vida. Estas actividades actúan como un medio de escape, nos permite desconectar del estrés y las presiones asociadas con la investigación. Cuando te involucras en estos pasatiempos o actividades, se reduce la ansiedad, el agotamiento y se mejora nuestro bienestar. También este tipo de actividades fomentan la creatividad y la innovación. Como nos decía Michelle hace un rato, no simplemente es hacer ciencia, no es tener un artículo, sino el hecho mismo de poder compararlo con otras cosas, de hacer divulgación y que podamos comparar nuestros conocimientos científicos con alguna cosa de la vida diaria. Nos hace ser creativos y la creatividad es algo imprescindible en esta carrera. Yo he comparado la metástasis del cáncer con un hechizo de Harry Potter donde que todas las cosas se duplicaban en la bóveda de Gringotts. Y el usar toda esta creatividad para comparar las cosas y nuestros conocimientos, aprender, pues nuestro cerebro logra asociar cosas y el conocimiento se queda más fácil. Y todas estas actividades no relacionadas a la ciencia también sirven para nuestro currículum. Un currículum de un científico no es únicamente la ciencia y las actividades relacionadas a esto. El incluir estas otras actividades a nuestro perfil hace un perfil más completo y dinámico. Muestra que no solo estás enfocado en la investigación, sino que también puedes ser una persona equilibrada, proactiva y estás comprometido contigo mismo y con tu desarrollo. En un CV, cuando se resaltan diferentes experiencias, se puede captar la atención de los reclutadores y de los empleadores, ya que refleja la capacidad para adaptarse y contribuir en diferentes ambientes y contextos. En mi caso, mis actividades no relacionadas a la ciencia es escribir. Soy escritora científica porque publico mis artículos, hago divulgación, pero aparte de eso soy escritora de poesía y de narrativa. Entonces he publicado poemas y cuentos en antologías. Y para mí escribir es mi forma de sacar el estrés, porque pasa muchas veces que estamos tan enfocados en leer un artículo, en hacer cosas, que es necesario tomar un descanso. Y a veces escribir una media página o algo nos saca de ahí. También soy miembro fundador de Ecoletras, que es una iniciativa que forma parte de Coversities Alliance, que es una red de universidades con aprendizajes alternativos a la educación superior, donde que tengo grupos de lectura y se presentan libros. Entonces, no es únicamente hacer ciencia porque sí. Y finalmente, les he dejado unos recursos que podrían ser muy útiles en una carrera científica. En primer lugar, tenemos los que son los laboratorios virtuales. Les he colocado un QR si es que desean para que puedan acceder a los laboratorios virtuales del IGBM. En el IGBM también tenemos cuentos. Varios cuentos científica, que como les mencioné, sale 2 veces al año. Los artículos se los envía a la revista los revisa y decide aceptarlos o no. Y es una forma de acercarnos a lo que es la escritura científica, hacer esta divulgación, nos permite darnos a nosotros mismos un enfoque. Tenemos cursos virtuales, que yo he colocado los cursos virtuales del IGBM, que son varios programas que te ayudan a tu currículum y aprender muchas habilidades. Eh, También existen cursos en Coursera. Coursera generalmente es pagado, pero te pueden dar certificados. Hay formas de pedir una beca en Coursera y hay cursos que tú pides la beca y con la beca te
dan el curso en línea y un certificado en línea que puedes ocuparlo para tu CV. Programas para investigación, yo he ocupado Stata, RStudio y Quimera. RStudio principalmente para lo que es el análisis estadístico, pero yo he manejado más lo que es Stata. Stata nos permite hacer los análisis estadísticos de una forma más fácil. RStudio es más amigable, la verdad. Y Quimera nos permite hacer lo que es modelamiento de proteínas. Y un científico, pues no sería nada si no busca también páginas que nos ayuden, porque como les dije, no es fácil. Entonces hay algunas cosas que nos permiten la vida más sencilla, que para mí ha sido BioRender, que es una página que les permitirá crear imágenes científicas. Es dedicada netamente a lo que son las ciencias biológicas. Entonces tenemos ya como que formas preestablecidas donde que ya pueden tener la célula y solo cambiar colores. Existe una versión gratis y una versión paga. Tenemos también Ryan, que Ryan es una herramienta que nos permite hacer revisiones sistemáticas. En esta herramienta, cuando ustedes ingresan la información, podemos hacer una revisión sistemática en conjunto, donde que se divide toda la base de datos y las personas que están haciendo esta revisión sistemática pueden ir decidiendo en conjunto qué artículos se incluyen en la revisión y qué artículos no, cuáles entran en conflicto, para que una tercera persona determine estos conflictos y vea si el artículo se incluye o no. Es mucho más fácil que estar usando un Excel, porque las estadísticas finales te da el programa mismo. Research Rabbit es una plataforma que te permite ver las conexiones de los artículos científicos. Cuando tú ingresas aquí, ingresas un autor y se ve las conexiones de este autor con otros tipos de artículos. Y así vas viendo la línea de investigación de una persona. En la revista de divulgación científica también existen lo que son las pasantías. En las pasantías del IGBM existen las convocatorias. Una vez que se abre la convocatoria, se envía lo que es tu CV y unas pequeñas preguntas de por qué te gustaría ser parte. Y una vez que ingresas, tienes varias áreas de las pasantías que puedes hacer. Una de las áreas es participar en la revista de divulgación científica, donde que puedes ser autor o editor. Ambas son igual de valiosas porque ves los dos lados de la moneda. De igual forma, cuando mandamos un artículo científico a una revista de difusión, tenemos un comité que evaluará nuestro artículo, que será el comité editorial, y nosotros como autores. Y yo aquí aprendí mucho, porque generalmente cuando he mandado artículos me devuelven las correcciones y las correcciones son como que hay que corregir demasiadas cosas. Pero el tener la otra versión de ser un editor y revisar el artículo te hace darte cuenta que es necesario que nosotros mismos veamos nuestros artículos con otros ojos y así podemos evitar errores. Porque aunque para nosotros parezca que está bonito y está bien escrito, al verlo con otros ojos nos damos cuenta que puede tener aún varios errores que pueden ser corregidos antes de mandar. Y aquí les he dejado un QR para que escaneen los cursos del IGBM que están en este momento disponibles. La mayoría son cursos asincrónicos. La verdad, yo sí los recomiendo porque tienes la información condensada y es relevante, sobre todo para nuestro tipo de carreras. Y finalmente, he recopilado los consejos de personas sabias a lo largo de mi carrera, que para mí los más importantes son maneja bien tu tiempo. No te cierres a un tema de investigación, pues como les dije, a veces empezamos investigando algo y luego la vida nos lleva a otra línea de investigación
Y hay que saber cómo moverse de un lado al otro, pero no cerrarse al hecho de que no, yo quiero este tema de investigación y no voy a hacer nada más que no sea este tema, porque tal vez ese otro tema no llegue y nos perdemos la oportunidad de participar en cosas que sí pueden gustarnos. Jamás descuides tu salud mental y física, porque una vez que te descuidas de esto, después hay repercusiones y es mucho más difícil salir de ellas que cuidarlas desde un inicio. No hay que publicar por publicar. Eh, en este mundo, en el mundo de la ciencia, he visto muchas personas que a veces publican por publicar. Únicamente crean un artículo científico porque aumenta sus índices de publicación, porque la universidad requiere que tengan más artículos publicados y simplemente son investigaciones que hacen porque tienen que hacer. Entonces, un científico no tiene que hacer eso, tiene que publicar lo que en realidad le llame la atención, no simplemente publicar, porque hacer las cosas de esa forma tampoco nos da buenos resultados. Por otro lado, no considero que hay que publicar y dejar la información ahí, sino siempre tratar de hacer difusión, tratar de que la información llegue a todas las personas, porque no tiene mucho sentido hacer una investigación muy grande, detallada, para que solo se quede en un grupo reducido. Eres más que tu título. A veces nos enfrascamos en que nuestro título es en lo único en lo que podemos dedicarnos, pero no es así. Somos más que el título en que nos graduamos. O sea, yo me di cuenta que soy bioquímica farmacéutica, pero aparte de graduarme en bioquímica farmacéutica, que también soy escritora. Tengo amigos que se graduaron de ingeniería en aguas, pero trabajan en proyectos relacionados con levantamiento ecológico, con uso de drones. Entonces, el hecho de decir, me gradué en esto y no quiero hacer nada más, no ayuda a tu carrera. Y si les nace buscar otras líneas de investigación y salirse de la temática de su carrera, háganlo. A veces es buena idea hacerlo, se aprende mucho más. Date tiempo para ti mismo. Es verdad que la ciencia y ser un científico es importante, pero necesitamos tiempo para nosotros mismos para desconectar. No te llenes de actividades sin propósito. Es lo que les... Un CV con muchos certificados, con muchas pasantías y muchas cosas que no han tenido propósito, tampoco es importante. Tampoco llama la atención. Es preferible estar en las actividades y pertenecer a las cosas que de verdad nos importan y que de verdad sentimos que nos van a llenar. En voz alta. No me refiero a gritar, sino a que tus ideas, tus sentires, los pensamientos y los conocimientos que tienes son importantes y son relevantes y no necesariamente tienen que quedarse contigo. A veces es bueno hablar las ideas que tenemos, conversarlas y analizarlas, porque quién sabe, quizá de alguna de nuestras ideas locas salga algo interesante. No temas a preguntar. Preguntar es la clave de todo. Cuando algo no sabemos es más fácil preguntar. Es como les decía, no sé un tema de investigación que es más fácil. Yo ponerme a leer un montón de artículos o preguntarle a quien sabe para que me guíe y empezar a leer. Nos reduce mucho el trabajo. Y no está, nadie nace sabiendo todo y nadie tiene todo el conocimiento del mundo. Y la vida es en baby steps. Simplemente es un paso pequeño y más pasitos a la vez. Y de esa forma seguir el camino. Nada es lineal y nada es rápido, simplemente es poco a poco. Y eso sería todo. Muchas gracias, Odalis, por la presentación.
Realmente, bueno, hemos escuchado muchos consejos valiosos y mucha información útil para los que estamos pues, en la carrera científica. Y pues ahora llegamos a la parte en la que hay una mayor interacción. Podemos hacer preguntas, si gustan pueden prender el micro o en todo caso también por el chat podemos hacer las preguntas o inquietudes que, que se hayan podido generar. Así que abrimos este espacio para poder hacer sus consultas directamente con nuestra ponente. Hay una pregunta en el chat eh, de Emi. Emi está consultando, bueno, más que todo está saludándote, Odalis, también eh, comentándote que es una buena presentación, muy concreta y fácil de entender. Muchas gracias también. Y quería preguntarte acerca de lo del mentor, ¿no? Ya que nos comenta que es una persona bastante tímida, entonces, ¿qué consejos le podrías dar respecto a cómo podría preguntarle, ¿no? A alguien para que pueda tener un mentor? Muchas gracias, Emi. La verdad es que yo también soy una persona súper tímida. Me cuesta mucho, mucho hablar. Por eso digo, para mí esto es como que salir de mi zona de confort. Y cuando yo encontré a mi mentor, también fue así. O sea, me costó mucho. Pero creo que la forma más fácil es justo la que les dije. Escucha cuando se presenta y de esa forma sabes las líneas de investigación que tienes y también te das cuenta si son como que más accesibles, si les gustaría como que hablar y tener contacto, porque también hay personas con las que de por sí ya no puedes hablar y no puedes interesarte como que en ese tema por esa persona y tal vez te toca buscar otro. A veces también es más fácil no hablar directamente con la persona que está más alta en el proyecto, sino con los que ya están adentro. A veces hay estudiantes o técnicos de investigación que te pueden ayudar. Entonces, si es que ya hay algún estudiante de un grado más alto o un técnico de investigación que le veas más fácil de abordar y preguntarle, empieza con él. Ellos te van a decir, no, este profe es así, este mentor sí te puede ayudar y pregúntale esto o incluso puedes pedirle algún artículo de referencia para para que puedas, como que cuando tengas ya esa charla con esa persona directamente, decir, no llegar y decirle, ah, es que tú qué estás haciendo, sino, ¿sabes qué? Es que ya hablé con esta persona, me recomendó este artículo y tengo estas preguntas de este tema en específico. Así es más fácil porque no te vas a sentir como que estás sin saber nada del tema, sino te sientes más segura porque ya analizaste tú las posibilidades. Muchas gracias, Odalis, por la respuesta. También aquí nos escriben también Luis Biagui, Juan Zabaleta y Laura, ¿no? Agradeciendo también por la ponencia y pues por la excelente exposición. Y tenemos una consulta más de Milena que nos comenta si es que publicamos artículos de difusión en revistas digitales de ciencia, ¿sería óptimo colocarlo en el currículum, en el CV? Sí, Odalis, quizás ahí puedas hacer una aclaración entre lo que es difusión y divulgación. ya. Aquí sí nos cabe aclarar, no sé si todos sepan, pero la comunicación pública de la ciencia tiene dos ejes, que es la difusión científica y la divulgación científica. La difusión científica son los artículos académicos que generalmente están en revistas científicas, validados por pares, y tienen un lenguaje que solo entendemos los que estamos dentro. La difusión científica, en cambio, son lo que viene después. Lo que hacemos a partir de los artículos de difusión, los convertimos en unos artículos que sean fáciles de entender, que sean asequibles para todo el público y que son conocimiento validado, pero de una forma más sencilla. Entonces, en tu caso, si publicas artículos de difusión
pero que son validados y están en revistas que son de difusión científica, sí, sí los puedes colocar en tu CV. Yo coloco mis artículos de difusión científica del IGBM en mi currículum y también los coloco en el ResearchGate. Igual la Doc Michelle tiene algunos de divulgación colocados en el ResearchGate, entonces todo te va sumando. Sí, o sea que tú puedes, a ver, la difusión científica está más enfocada a de científicos hacia otros científicos, como ya mencionaba, los papers. No vamos a decir papers porque como artículos científicos son casi lo mismo artículo de divulgación científica. Entonces, los congresos científicos, los simposios, todo eso es difusión científica. Y está lo que es divulgación científica, que es lo que mencionaba Odalis, por ejemplo. Recuerda, ¿cuál es el nombre de nuestra revista? La revista del IGBM es la Revista Peruana de Divulgación en Genética y Biología Molecular. Es decir, que la divulgación está más enfocada de el científico o del experto a personas que a un público general no experto o público lego también se le llama. Es por eso que en la divulgación científica, tal como está en la revista, tú puedes o dar una ponencia o escribir un artículo sin utilizar estos tecnicismos que son tan difíciles de poder entender en los papers. ¿Recuerdan ustedes cuando han leído alguna vez, cuando leyeron su primer paper? ¿No tuvieron que leerlo varias veces? Porque es difícil, tuvieron que buscar en internet, buscar en los libros cuál era el significado de esas palabras. Yo me acuerdo de mi primer paper, anisotropía, como no entendía el experimento. Nos reuníamos en grupo para poder entender, eran papers de biología molecular, pero en la divulgación ya es, en lugar de utilizar esos tecnicismos, puedes utilizar, por ejemplo, analogías, ¿no? Puedes utilizar descripciones para que cualquiera lo pueda entender. Ambos, tanto los papers, o sea, artículos científicos, que serían los artículos de difusión, como los artículos de divulgación, los que están dirigidos para el público general, puedes colocarlo en el CV, pero tienes que enfatizar qué son. Entonces, lo que uno usualmente coloca en el CV es artículos revisados por pares y ahí colocas tus artículos de difusión, o sea, tus papers. Y artículos de divulgación. Y ahí colocas cada uno de los artículos que has escrito para el público general. Pero siempre separándolos para que no cause algún tipo de confusión, porque, por ejemplo, puede hacer de que diga, Milena tiene como 50 artículos de divulgación, pero el que lo revisa ve artículos. Uy, lo primero que se le viene a la mente, papers. Te busca en Scopus y no te encuentra. ¿Qué pasó aquí? Oh, me está mintiendo. Y no es que le hayas mentido, sino que te faltó colocar que esos artículos eran de divulgación y no artículos científicos. Pero todo te va a sumar. No sé si alguien quiera preguntar algo más, Gabriela o Dalis. Sí, justo hay una consulta más de parte de Ashley. Nos mencionan, bueno, muchas gracias por los consejos, excelente presentación. Y los grupos de investigación de otras universidades a nivel nacional son una buena oportunidad para la carrera en ciencia. Sin embargo, si la línea de investigación no está en mi experiencia, pero me interesa mucho, ¿cómo podría abordar a un mentor externo por medios virtuales? Esa es la consulta. Sí, sí lo puedes abordar por medios virtuales, pero ahí considero que es más fácil no abordar al mentor directamente, sino tal vez a alguien que que sea parte del equipo. Porque generalmente los directores de esos proyectos son personas muy ocupadas que no te revisan los correos. O sea, y van a ver un correo sin que sea de un remitente que no conoce y tal vez no te responda. Entonces, por ejemplo, si te gusta un tema de investigación, una forma fácil es ver las tesis que ha publicado este investigador. Una vez que ves las tesis, ves los autores de esa tesis, o sea, sus estudiantes, y puedes escribirles a ellos y a ellos preguntarles tal vez
qué tal es este profesor, que estás interesado en este campo y que quisieras hacer una pasantía en línea, que si él considera que el tutor de él sería factible o podría tener ese acercamiento contigo. Porque si ya sus propios, las propias personas que están ahí dentro te dicen, no te va a responder, la verdad no te lo aconsejo, es preferible buscar en otro lado. Es justo lo que decía la Doc Michelle. A veces cuando el río suena, piedras trae. Y es más fácil comunicarse con estudiantes que con el director del proyecto. Entonces, es más fácil que el primer contacto sea con estudiantes recién graduados o con estudiantes que estén ahí dentro. No sé si eso te respondió a la pregunta. Sí, justo así nos escribe. Estaba agradeciendo también por la aclaración, Odalis. Y bueno, yo creo que ya hemos llegado al final también de esta masterclass. En nombre de todo el equipo organizador, también del IGM, te damos las gracias por compartirnos tu tiempo, ¿no? Y tu experiencia también respecto a todo lo que implica, ¿no? Una carrera científica y también con nuevas ideas y para poder continuar con la motivación de seguir en esta línea, ¿no? También agradecer a todos los asistentes y por su participación e interés. Espero que les haya sido muy útil y que pues les sirva como guía también en sus trayectorias científicas. No olviden también seguir conectados, ¿no? En las redes sociales del IGBM para mantenerse en contacto y pues puedan también asistir a las siguientes masterclass, eventos, ponencias Sí, que habrá más adelante. Sí, justamente, chicos, por el chat se ha compartido el link del formulario. Recuerden que estamos celebrando los 9 años de creación y por eso que esta masterclass tiene una certificación gratuita. Recuerden que todo eso ustedes lo pueden colocar en su CV. Ya Odalis les mencionó, los certificados son muy importantes, así que completen la ficha. Lo más probable es que nos demoremos en dar ese certificado, pero se los vamos a dar, así que no se preocupen. Y de ahí algo más les iba a comentar, pero se me fue. Sí. Y que el sábado tenemos otra masterclass. Todos están invitados. Es sobre CRISPR-Cas y la edición génica. Una vez más, es una masterclass gratuita y que también incluye la certificación gratuita por los 9 años de fundación. Así que bienvenidos todos. Y muchas gracias, Odalis, muchas gracias a todos por participar. Gracias. Vamos a estar compartiendo, vamos a estar subiendo primero el video de esta masterclass y vamos a estar luego compartiendo, supongo que mañana, les deben estar enviando el video y el resumen IA que se debe haber generado de la reunión. Ok, chicos, cuídense. Muchas gracias. muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego.